Doctor Benjamín, adelante. Muchas gracias, Julio. Muy buenas noches a todos, a todas. Me da mucho gusto saludarlos y tengo pues el honor de hacer la apertura de este gran programa que hemos preparado para ustedes. Soy Benjamín Suárez, soy el director médico para Sanulac en América Latina y hemos trabajado en los últimos meses para poder llevar con ustedes este programa con mucho énfasis en la educación médica continua, para poder ir fortaleciendo sus conocimientos y recordando todos los temas que tienen que ir pues actualizando. Nuestro propósito es trabajar en conjunto con ustedes para lograr que los niños de América Latina y del mundo tengan un crecimiento saludable a través de una adecuada nutrición durante los primeros años de vida. Es por eso, y con el objetivo de dar continuidad a nuestro programa académico de educación médica continua, hemos decidido realizar la Jornada Internacional de Actualización Médica Alula Reside y Primary Care, que se llevará a cabo a partir de hoy, del 6 de abril hasta el 31 de mayo del 2022. Este gran evento, este gran proyecto académico para este año, es lo que nos va a llevar a ver a 8 grandes expositores internacionales de países de Latinoamérica, llegando a más de 1,000 médicos en esta región de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a tener la fortuna de contar con 40 horas de valor curricular y el aval científico de 5 importantes instituciones, entre las que podemos enumerar la Sociedad Latinoamericana de Patología, Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, LASPAGAN, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Federación Médica Ecuatoriana, la Asociación Ecuatoriana de Medicina Interna, Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud en Ecuador. La Jornada Internacional de Actualización Médica va a constar de los siguientes módulos. El módulo 1 lo tenemos formado para el crecimiento saludable. El módulo 2 se abordarán temas sobre riesgo cardiometabólico en la infancia. El módulo 3 vamos a hablar sobre el uso racional de los antibióticos. En el módulo 4 hablaremos sobre enfermedades inmunoprevenibles. Todo lo que estamos haciendo es para que Sanulac sea un soporte para ustedes y que los acompañe en toda la actividad clínica que tienen, que es tan importante para los niños de Latinoamérica. Esta noche voy a tener también el placer de llevar con ustedes a nuestras 2 grandes expositoras de este primer módulo. En la primera conferencia nos va a acompañar la doctora Marianela Sánchez, quien es médico pediatra neonatólogo, es jefe de servicio de neonatología del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé en Lima, Perú. Es vicepresidenta del Comité de Lactancia Materna del Hospital Nacional Docente Madre y Niño de San Bartolomé en Lima, Perú. Pediatra neonatólogo del Complejo Hospitalario San Pablo Clínica San Gabriel, Lima, Perú. Docente de la Cátedra de Pediatría, capítulo de Neonatología de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur en Lima. Tutor de internado médico, especialidad en neonatología de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú, y tutor del residentado médico de la especialidad de pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. La primera conferencia a cargo de la doctora Sánchez es Influencia de la nutrición infantil sobre el crecimiento e inmunidad. Doctora Sánchez, bienvenida, muchas gracias. En cuanto termine su conferencia, daré paso a la doctora Ana Cristina Gómez, que será nuestra segunda expositora del día de hoy, y posteriormente tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias por acompañarnos a todos, y doctora Marianela Sánchez, la dejo con su auditorio. Gracias por estar con nosotros. Hola, Benjamín, buenas noches. Muy buenas noches, colegas en toda la región. Para mí es un gusto poder participar en este curso internacional de actualización médica, en este primer módulo que nos convoca. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar, como mencionó Benjamín, vamos a conversar sobre la influencia que tiene la nutrición infantil en el crecimiento y la inmunidad. Comenzaremos diciendo algo muy importante, que es que a lo largo de las últimas décadas, de los últimos años, diversos estudios epidemiológicos y metaanálisis han demostrado que un ambiente adverso
en periodos precoces y vulnerables de la vida afecta el crecimiento, precisamente este crecimiento del cual nos vamos a ocupar ahora. Afecta el crecimiento ocasionando diversas alteraciones a lo largo de la vida, que pueden ir en desmedro precisamente de la salud, y condiciona la susceptibilidad de poder padecer determinadas enfermedades que antes conocíamos como enfermedades de la adultez. Entonces, reconozcamos cuáles son estos periodos vulnerables y precoces de la vida, y que nos convoca a quienes actuamos sobre estas etapas, ¿no? Recordemos el embarazo con todos los 9 meses de gestación, es decir, la vida intrauterina. Perdón, si me permiten, voy a cambiar un ratito, disculpen, un momentito. Disculpen, no, pasó algo en el puntero. Ya, bueno, hablábamos de que la primera etapa es el embarazo, es la vida intrauterina, los 2 primeros años de vida fundamentales para el desarrollo del niño, y luego la siguiente etapa vulnerable en este ciclo vital, que es la adolescencia, ¿sí? Entonces, en quienes nos encargamos de la etapa pediátrica, pues estamos involucrados básicamente en estos 3 periodos. Estos periodos, si bien es cierto, están influenciados desde el punto de vista genético, también nosotros estamos adaptados genéticamente al ambiente de nuestros predecesores. Es decir, los profundos cambios que se han venido dando en, por ejemplo, la forma de comer y los estilos de vida en la actividad física, han tenido una influencia en realidad muy poco tiempo, con la aparición de la agricultura y el pastoreo, que comienza tan solo hace 100.000 años, un periodo muy corto en la etapa evolutiva. Este evento, este suceso, se ocasiona en un periodo, como les menciono, muy corto para lo que es la evolución, ¿sí? Que pueda dar paso a efectos sobre la genética. Esta discordancia entre nuestra biología natural y las formas o los modos de alimentación, la forma de alimentarse o los estilos de vida, es lo que ha generado lo que se conoce como las enfermedades de la forma de vivir occidental, o las enfermedades de la civilización. ¿Y por qué es importante? Porque existe un cambio, y eso lo observamos en el día a día. Existe un incremento de la obesidad infantil, y sobre todo relacionado con la severidad. Ya la obesidad es la primera causa de hipertensión en niños. Antes no se veía diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes y en etapa escolar. Conocemos ya sobre la disfunción endotelial, la aparición de dislipidemia en la población infantil, y sabemos de los hábitos inadecuados de alimentación, el incremento del sedentarismo, que es muy importante sobre todo en nuestra región. Entonces, ¿por qué es importante este conocimiento? Se conoce y se sabe que un niño obeso, un adolescente obeso, tiene una alta posibilidad de ser un adulto obeso. Por lo tanto, un adolescente obeso tiene una alta prevalencia de desarrollar enfermedades cardiovasculares en la adultez. ¿Y esto por qué? Se ha asociado que el índice de masa corporal elevado demuestra un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y dislipidemia posteriormente. Esto está publicado en diferentes revistas, sobre todo el estudio Bogalusa, que ha sido puesto en valor en revistas pediátricas que nosotros manejamos con regular frecuencia. Solamente para mencionar a qué se refiere el estudio Bogalusa, es un estudio muy interesante en autopsias de personas que fallecieron por diferentes causas, pero que sin embargo no tenían como una característica tener factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, pero su fallecimiento no se debió a estas causas. Personas fallecidas durante las guerras, accidentes de tránsito. ¿Y qué es lo que se estudió? La íntima de sus arterias, de las arterias aorta y de las coronarias. ¿Qué fue lo que se encontró? Placas ateromatosas en etapas muy precoces de la vida, como observamos aquí, 20 a 30% de placas ateromatosas en la aorta. ¿Qué es lo que nos demuestra este estudio? Que este proceso comienza en etapas muy, muy iniciales, muy precoces, ¿no? No se desarrollan las enfermedades cardiovasculares cuando ya se es adulto.
Por lo tanto, esto ha permitido enmarcarnos en lo que se conoce como la programación metabólica temprana. ¿Sí? Que quiere decir que a través de diferentes moduladores metabólicos que tienen su influencia en estos periodos críticos, en la ventana sensible del desarrollo, en etapas tan precoces como el periodo intrauterino y los 2 primeros años de vida, afectan la expresión del gen. Es decir, no existe una alteración de la secuencia del ADN, pero sí la expresión genética. Eso es lo que veíamos en esta adaptación genética que ocurre a través de la evolución misma y de la biología del ser humano. De esta manera, uno de los moduladores más importantes que tienen su efecto en estas etapas precoces de la vida es precisamente la alimentación, ¿sí? La programación metabólica menciona que la alimentación, que la nutrición en realidad, en estos periodos vulnerables de la vida, y hablamos de los 1000 días del periodo crítico del desarrollo de un ser humano, se caracteriza por estos 9 meses de gestación y los 2 primeros años de vida. Ahí tenemos los 1000 días. De esta manera, la teoría de la programación metabólica nos indica que estos cambios, estas afectaciones sobre el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas se deben a la plasticidad que se origina o que se caracteriza en esta etapa tan vulnerable. Entonces, la infancia se constituye como un tiempo de requerimientos y necesidades nutricionales muy importantes. Recordemos que en este periodo el niño solamente, comparado con el intrauterino, con el ambiente intrauterino, crece y duplica su peso de nacimiento entre los 4 y los 6 meses. Esto no ocurre más allá que si no es en el periodo intrauterino. Los 5/6 del desarrollo cerebral se da precisamente en esta etapa vulnerable del primer año de vida. Entonces, como notamos, solamente mencionando estas 2 características, es un desarrollo vertiginoso, un rápido crecimiento y desarrollo, y que precisamente en este periodo plástico es donde la nutrición, como uno de los principales moduladores metabólicos, tiene su influencia para crecer, desarrollarse de forma adecuada. En estas etapas es precisamente un alimento muy importante, como es la lactancia materna o la leche humana, el elemento que contiene todos los nutrientes que requiere el niño para crecer, para desarrollarse y para adquirir todas las funciones necesarias para superar este periodo crítico del desarrollo. De esta manera, la leche materna se constituye en un elemento único e indispensable para el desarrollo adecuado del niño. De tal manera que la Organización Mundial de la Salud y diferentes entidades a lo largo de los años han consensuado que la leche materna es el mejor alimento y debe ser dado de manera exclusiva durante los 6 primeros meses, sobre todo por este dato, ¿no?, que empieza a mencionarlo la Organización Mundial de la Salud a partir del año 2000, de los elementos bioactivos, es decir, aquellos nutrientes y factores que contiene la leche humana necesarios para desarrollar sus características nutricionales, sus características inmunológicas, sus factores de protección y sobre todo el desarrollo del vínculo entre la madre y el niño. Pero la leche humana no solamente es un conjunto de nutrientes, es decir, es también un líquido complejo, es un elemento vivo que contiene más de 200 componentes conocidos, de los que conocemos, que interactúan entre sí y que tienen cada uno diferentes funciones, diversas funciones, cada uno de ellos cumple diferentes funciones, un aspecto nutricional, del desarrollo o del neurodesarrollo, factores, beneficios gastrointestinales, sobre todo los inmunológicos que vamos a mencionar en un momento, y como habíamos dicho, el estrecho vínculo entre la madre y el niño. A su vez también la leche humana contiene más de 45 tipos y clases de elementos bioactivos, muy aparte de los macronutrientes conocidos como los carbohidratos, las proteínas, las grasas. También contiene hormonas, factores de crecimiento, contiene neuropéptidos, agentes antiinflamatorios, agentes inmunomoduladores necesarios para el desarrollo adecuado del recién nacido en esta etapa, como vamos a ver más adelante. Si bien en la charla que nos convoca ahora no
se relaciona específicamente con leche humana, porque la doctora Gómez lo va a mencionar en extenso más adelante, sí es importante empezar a conocer determinadas características propias de la leche humana que son necesarias y que son fundamentales para este crecimiento infantil adecuado y para el desarrollo adecuado de la inmunidad. Recordemos que la leche humana también continúa brindando los elementos necesarios que necesita este niño hasta el segundo año de vida. Observen ustedes en energía, en macronutrientes, si bien a partir del sexto mes el niño necesita recibir otro tipo de alimentación, pero la leche humana continúa su función incluso más allá de los 2 años de vida, y por eso que está recomendado hasta ese periodo. Entonces, como mencioné, existen una serie de diferencias y características únicas de la leche humana y la diferencia con la leche bovina, que es, digamos, la especie de mamífera que se utiliza para fabricar los sucedáneos de la leche humana. Entonces, vamos a mencionar algunas características propias de la leche humana, como les mencioné, para poder centrarnos en el tema que nos convoca ahora. Una de las características importantes y diferenciales es la cantidad proteica. La leche humana contiene cantidades de proteínas muchísimo más bajas de lo que contiene la leche bovina. Si bien al inicio las cantidades proteicas son un poco más altas, estas tienden a declinar conforme avanza el periodo de la lactancia y es dinámico en sus concentraciones, no así en lo que se refiere a la leche de vaca. ¿Cuáles son los componentes de estas proteínas de la leche humana? Si bien contiene proteínas de las membranas del glóbulo graso de la leche, las más importantes de las proteínas de la leche humana son las caseínas y las proteínas del suero. Las proteínas del suero, hablemos de alfa-lactoalbúmina, lactoferrina, inmunoglobulina secretoria, muy importante como lo vamos a mencionar en un momento, y estas características y la relación entre caseína y proteínas del suero tiene una variación, un dinamismo que es muy importante en el periodo de lactancia. Acá mencionemos rápidamente y observemos cómo es la inmunoglobulina secretoria al inicio de la lactancia. Tiene un nivel muy alto y una caída muy brusca y rápida en los siguientes días de la lactancia. De la misma manera, lactoferrina va cayendo, no en el mismo nivel que inmunoglobulina A, pero tiene una caída posterior con los siguientes días de lactancia. Y si comparamos en general las proteínas del suero de leche con las de la concentración de caseína, la caseína al inicio tiene cantidades muy bajas y luego va subiendo conforme pasan los días de lactancia para tener una caída progresiva y estabilizarse. Esto es lo que permite la relación que conocemos entre proteínas del suero y caseína, ¿no? Al inicio de la lactancia, la relación, de acuerdo a diferentes literaturas, está más o menos entre un 90-10, 80-20, para luego estabilizarse en lo que conocemos relación suero-caseína 60-40. Y muy importante esta relación porque precisamente son las proteínas del suero de la leche que van a tener los elementos y los componentes bioactivos que tienen mucha relación con la parte inmunológica, con el desarrollo de la inmunidad en el niño en las primeras etapas. No solamente la cantidad de proteínas y la cantidad de este macronutriente es importante, sino también la calidad de la proteína. Si miramos en leche humana, casi todo de las proteínas del suero es alfa-lactoalbúmina. Las otras proteínas del suero están constituidas, como les he mencionado, por inmunoglobulina secretoria, lactoferrina y otras, ¿sí? A diferencia de la leche bovina, donde casi todo es caseína y una pequeña parte lo constituyen las proteínas del suero. Alfa-lactoalbúmina tiene una muy pequeña cantidad, contiene beta-lactoglobulina, que no lo contiene la leche humana. La caseína, incluso de la leche bovina, es diferente de la caseína de la leche humana. La caseína de leche humana es básicamente beta y K-caseína, que se encargan de transportar adecuadamente el calcio y el zinc. Aquí la caseína es alfa-caseína con otro tipo de características. Entonces, vean ustedes, también la calidad proteica es distinta. Otra diferencia también está en el perfil de aminoácidos. La leche humana tiene el doble de triptófano y cisteína que contiene la leche bovina. Si lo vemos en otro tipo de cuadro, vamos a ver aquí el perfil de aminoácidos de la leche humana comparado con la leche de vaca, y la diferencia claramente está en triptófano y cisteína.
como les menciono, no es motivo de la reunión que nos convoca actualmente, pero triptófano y cisteína se comportan como unos aminoácidos esenciales, fundamentales para el desarrollo neurológico, para el desarrollo en general de todo el niño, y por eso este nivel es muy importante en la leche humana. La diferencia en la composición de los aminoácidos se atribuye en gran parte a la diferencia en el contenido de la alfa-lactoalbúmina. Entonces, algunas palabras sobre alfa-lactoalbúmina, que contiene más de 123 aminoácidos, es decir, su perfil es un perfil muy rico, de los cuales 63 de ellos son aminoácidos esenciales. Contiene cantidades importantes, si bien pareciera un nivel muy corto, es un nivel necesario de triptófano, cisteína y también lisina. Es la mayor proteína de suero ligada al calcio, transportador de calcio, zinc, de otros cationes, pero sus efectos los vamos a analizar desde las características o la parte bioactiva de la alfa-lactoalbúmina, que se caracterizan básicamente por tres etapas. Las relacionadas con la proteína intacta, que es la que se encarga de formar la lactosa a través de favorecer un complejo a través de la galactosiltransferasa con galactosa y glucosa para formar lactosa, que va a ir precisamente a la formación de la leche. Y otra etapa que es la que se caracteriza por la digestión parcial de esta proteína de alfa-lactoalbúmina, cuyos efectos son péptidos bioactivos muy necesarios y muy importantes como una actividad antimicrobiana en el niño, y otra etapa que es la caracterizada por la digestión completa de esta proteína, y ahí tenemos a los aminoácidos disgregados. Entonces, la alfa-lactoalbúmina ejerce sus efectos sobre la absorción de minerales. Se le ha atribuido una actividad anticarcinogénica muy específica, conocida como el efecto Hamlet, que está destinado o se relaciona con determinadas estirpes tumorales y que se ha encontrado en algunos estudios que pudiera tener efecto benéfico sobre la inhibición o la apoptosis de determinadas estirpes tumorales. Su actividad sobre el sistema inmune también lo es, estimula la presencia de bifidobacterias, por lo tanto, ejerce un efecto probiótico, tiene también una actividad bactericida, lo que les mencioné hace un momento. Cada componente puede tener diferentes funciones y todos estos componentes interactúan entre sí, ¿sí? Algunas palabras sobre el sistema inmune del recién nacido que son necesarios para poder darnos cuenta por qué estos factores bioactivos son necesarios en el primer alimento que recibe el niño. El sistema inmunológico del recién nacido es de tamaño limitado, si bien contiene todas las células necesarias para el desarrollo posterior de la inmunidad, contiene linfocitos en número y sobre todo en especificidad limitado. ¿Cuál es la característica principal de este sistema inmunológico? Que es que debe programarse para responder solamente a microbios amenazantes y no a los propios tejidos o a la flora bacteriana normal. Entonces, este proceso de programación es precisamente lo que favorece el agrandamiento de todo el sistema linfoide, relacionado precisamente con estos linfocitos que van a aumentar en número al relacionarse con determinados patógenos. Es aquí donde se desarrolla la tolerancia, que es favorecida por la exposición a esta flora microbiana intestinal. ¿Y quién favorece en esta primera infancia la flora microbiana intestinal? La leche humana, con todos los componentes que tiene, bifidobacterias y una serie de elementos que son necesarios en el desarrollo de la inmunidad. Entonces, mencionar algunas características importantes para la inmunidad que se le atribuye a este alimento, como es la leche humana. La inmunoglobulina secretoria, ya hemos visto que tiene un nivel muy alto en las primeras etapas. ¿Y por qué? Si bien la inmunidad del niño está disminuida, es la inmunoglobulina secretoria, siendo la principal inmunoglobulina de la leche, 90%, que es resistente a pHs bajos. Es decir, favorece que la inmunidad materna sea transferida al niño a través de lo que se conoce como la ruta enteromamaria, ¿sí? Permite este ingreso
de anticuerpos maternos que van a proteger al niño precisamente porque tiene una inmunidad disminuida, y es por eso que maravillosamente la inmunoglobulina A secretoria está en un nivel muy alto a inicios para favorecer esta relación inicial del niño con el medio ambiente externo. Previene la adhesión microbiana en las células intestinales, básicamente su efecto es evitar la adhesión bacteriana, y el desarrollo del sistema inmune de esta mucosa intestinal del lactante, ¿sí? Es necesaria, y además se ha encontrado que previene la adhesión bacteriana de diferentes patógenos, Escherichia coli, Shigella, Campylobacter, Salmonella, una serie de bacterias que sí se constituyen en bacterias patógenas para el niño, y que precisamente es la inmunoglobulina secretoria la primera fuerza de choque. A su vez tenemos a la lactoferrina, que también es la primera o la proteína principal que se une al hierro, y que también es resistente precisamente a estas enzimas proteolíticas en la primera fase, ¿no? Que es la primera parte del estómago y el duodeno en el niño pequeño, en el recién nacido, en el infante, y que tiene actividades bactericidas, bacteriostáticas, modulador de las respuestas inflamatorias e inmune. Tiene una característica muy importante, que ingresa al núcleo del linfocito y interviene sobre un factor de transcripción. Este factor de transcripción es el que favorece la presencia de citoquinas inflamatorias, es decir, ¿por qué el niño no desarrolla una reacción frente a patógenos desarrollando un gran evento inflamatorio? Eso no lo vemos, ¿no? Es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una relación con un patógeno y nuestro cuerpo se defiende, vamos a presentar, por ejemplo, fiebre, ¿no? Imagínense si el niño, el pequeño niño, en relación con diferentes patógenos por primera vez, cada vez que se relaciona con un patógeno, desarrollara niveles altos de citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa y, en fin, interleuquina 8, que son elementos muy inflamatorios. Precisamente la lactoferrina se encarga de inhibir este factor de transcripción en el núcleo del linfocito, ¿sí? Favorece también que la lisozima tenga una acción, y por eso la lisozima también es capaz de degradar la pared celular externa de bacterias gram positivas, y como mencioné, tiene una relación sinérgica con la lactoferrina. Pasando a los carbohidratos, solamente para mencionar que los oligosacáridos, si bien la lactosa es el principal carbohidrato de la leche humana, los oligosacáridos, glucoproteínas y glucolípidos también tienen una relación muy importante en lo que se refiere a la inmunidad, porque se encargan también de ser un probiótico, favorecer la adhesión de determinados patógenos a las membranas del tracto gastrointestinal, es decir, también ejerce este macronutriente, también tiene ciertos eventos y ciertas características inmunomoduladoras muy importantes para favorecer el desarrollo inmunológico del niño. Otros agentes, solamente para mencionar, antimicrobianos, aquellos que se producen producto de los productos digeridos de los lípidos lácteos, fracción C3 del complemento, fibronectina, mucinas, agentes antiinflamatorios, como mencioné, muy necesarios para poder ejercer la relación con el patógeno, pero sin desarrollar una cascada inflamatoria importante, como son los antioxidantes, el factor de crecimiento epitelial, antiproteasas, prostaglandinas, en fin, inmunomoduladores diversos, que son necesarios para poner en marcha el sistema inmunológico del recién nacido, del pequeño niño que está completo, pero que está en fase inmadura. Entonces, todas estas características de la leche humana las hace, pues, como mencioné hace un momento, un elemento único e indispensable para el niño. Pero nosotros sabemos que de pronto existen determinadas situaciones, determinadas circunstancias bajo las cuales un niño no puede ser necesariamente beneficiado al 100% o de repente solo parcialmente o de repente en un corto periodo de tiempo por la leche humana. En estas situaciones, las sociedades de pediatría, los diferentes consensos y reuniones de expertos han demostrado que
En estas circunstancias, lo adecuado es utilizar una fórmula de alimentación, un sucedáneo de leche materna o una fórmula láctea. Entonces, las recomendaciones de Espigan y del grupo de expertos que se reunió de las sociedades europeas en el año 2005 elaboraron determinados criterios para poder de alguna manera comparar, si vale la pena mencionar ese verbo, ¿no? Entre leche humana y fórmula infantil. ¿De qué manera podríamos nosotros buscar un sucedáneo de leche humana que sea adecuado para el niño en estas fases de desarrollo tan impresionantes como acabamos de ver? Solamente aquellos que cumplan con un efecto fisiológico, es decir, que cumpla patrones de crecimiento semejantes a leche humana, que contenga marcadores plasmáticos, es decir, factores bioquímicos semejantes a leche humana, y funcionales, es decir, respuesta inmune. Y aquí estamos hablando del crecimiento, del desarrollo y de la respuesta inmunológica tan necesaria en esta primera etapa. De esta manera, los expertos que se reunieron en este grupo de trabajo mencionaron y pusieron la pauta de que la fórmula infantil solo debe contener ingredientes en cantidades que sirvan para un propósito nutricional o que aporten algún beneficio para el lactante. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración al momento de saber escoger, sugerir, recomendar un sucedáneo de leche materna en el caso del niño, a la luz de todo lo que estamos observando y de todo lo que estamos revisando a manera de resumen. Viene la alimentación complementaria a inicios del 6º mes, y cuáles son las características que encuentra este grupo de trabajo europeo en relación a obesidad infantil. Que la ingesta de proteínas derivada de productos lácteos sigue elevada después del primer año en frecuencia y en volumen. ¿En qué se traduce esto, no? Muchas madres continúan dando, las que usan fórmula infantil, 5, 4 biberones de 10 onzas, 8 onzas de leche, más allá de los 6 meses, más allá del primer año, en desmedro probablemente de ingesta de vegetales, omega 3, hierro, vitaminas, yodo, que viene siendo reducida. Después de los 2 años, todavía se incrementa aún la ingesta de proteínas, de ácidos grasos y de azúcar, ¿no? Es importante incentivar una dieta balanceada para minimizar estas consecuencias metabólicas a futuro, como ya se está viendo. ¿Qué es lo que recomienda la Academia Americana del Corazón en su revista Circulation? Miren, habla sobre los azúcares añadidos, ¿no? Y su efecto sobre el riesgo cardiovascular en la infancia. Solamente para mencionar, lo recomendado, este nivel ha ido bajando conforme pasan los años, y estoy segura que conforme sigan avanzando los años, el nivel va a ser menor. En niños mayores de 2 años, no más de 6 cucharaditas de azúcar añadido, y está prácticamente prohibido el uso de azúcares añadidos en menores de 2 años, ¿sí? Entonces, todas estas recomendaciones sobre carbohidratos, sobre proteínas, ¿de dónde es que vienen, no? Se traduce básicamente en 3 hipótesis, ¿no? Que se ha visto que a largo plazo estos niños desarrollan un crecimiento inadecuado, es decir, obesidad y desarrollo de enfermedades de la edad adulta. Y hablamos de la hipótesis de la sobrealimentación fetal, es decir, los niños grandes para edad gestacional, la hipótesis del desbalance o del hipótesis del desajuste que ocurre entre un niño que nace pequeño para edad gestacional y es sometido a un ambiente obesogénico, y qué pasa con el crecimiento acelerado en estos 2 primeros años de vida. Eso es lo que rápidamente les voy a mostrar algunas puestas de estudios. Diferentes estudios han demostrado que el sobrepeso materno, incluso antes del embarazo, el elevado peso al nacer, la poca duración de la lactancia materna y la rápida ganancia de peso en el primer año de vida, a los 8 años desarrolla obesidad infantil y sobrepeso. Este es un estudio americano, un metaanálisis de revisión de más de 20 años de evaluación de 282 estudios para encontrar cuáles son esos factores de riesgo de obesidad infantil en esta fase vulnerable de los primeros 1000 días del desarrollo, de crecimiento. Es un estudio prospectivo que evalúa el riesgo de sobrepeso y obesidad desde los 6 meses hasta los 18 años, y encuentra que la ganancia de peso durante la gestación, el elevado peso al nacer y la ganancia de peso en la primera infancia tienen efectos para desarrollar obesidad posteriormente.
Este es un estudio europeo, vimos el estudio americano, el estudio europeo también, cuáles son los factores sobre los 1000 días para el desarrollo de obesidad, y encuentra tres fases. En la primera fase, intrauterina, el índice de masa corporal en la madre elevado, antes incluso del embarazo. En los 6 primeros meses de vida, el efecto protector de la leche humana y, por otro lado, la elevada cantidad de proteína, como lo vamos a ver más adelante, y en la etapa de la alimentación complementaria, la rápida ganancia de peso, la introducción temprana de la alimentación complementaria también tiene efectos importantes. El estudio asiático también encuentra lo mismo: ganancia de peso acelerada, corta duración de la lactancia materna, excesiva ganancia de peso durante la gestación. Los factores se repiten semejantemente, ¿no? La hipótesis del desbalance o del desajuste, es decir, el niño que nace pequeño para edad gestacional y es sometido a un ambiente obesogénico, debe existir un estilo de vida obesogénico postnatal que precisamente hace que este niño pequeño para edad gestacional se vuelva obeso más adelante también. Y estos eventos continúan luego que el niño ha nacido. Vamos a suponer que es un niño que nace adecuado, a término, con un peso dentro de lo adecuado para la edad gestacional. Si es sometido a una rápida crecimiento en estas etapas, también los órganos se ven afectos y se ven estimulados de manera nociva, y es lo que se conoce como la programación también en esta fase. Es por eso que leche humana permite un crecimiento un poco más lento. Eso lo va a tocar la doctora Gómez un poco más en extenso, a diferencia de otros elementos que pueden favorecer un crecimiento acelerado, y aquí lo que más se ha estudiado es lo de las proteínas. Este es el estudio SHOP, es el estudio más grande realizado sobre la ingesta proteica. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, desarrollado para 6 años de seguimiento en diferentes países de Europa. Y ¿qué es lo que hizo? Fue comparar 3 grupos poblacionales: niños alimentados con leche humana, y 2 grupos en los cuales la madre decidió dar fórmula, y ahí fue donde se intervino. Un grupo que recibió cantidades más altas de proteínas y otro grupo que recibió cantidades más bajas de proteínas, más relacionadas a la cantidad proteica que tenía la leche humana. El estudio de intervención fue de 1 año y el seguimiento fue de un poco más de 6 años. Y aquí ellos plantean la hipótesis de la proteína temprana. Sabemos que leche humana tiene 10, 12, hemos visto cantidades menores de proteínas, gramos de proteínas por litro, en relación a la fórmula infantil, que tiene cantidades más altas, y se asume que cantidades más altas de proteínas, mucho más allá de los requerimientos necesarios, favorece o incrementa los aminoácidos circulantes, que incrementan insulina, factor de crecimiento tipo 1 semejante a la insulina, y esto genera un efecto anabólico, aumento de peso y mayor riesgo de obesidad a largo plazo. Y esta es la curva en rojo: los niños que recibieron cantidades más altas de proteínas en la fórmula que recibieron, y la curva en verde, los niños que recibieron alimentación con leche humana; la curva en azul, los que recibieron cantidades proteicas más bajas y que tuvieron un crecimiento semejante a los niños alimentados con leche humana. ¿Cuál fue la conclusión? Porque en realidad fue estudio en 2 partes: el estudio del doctor Koletzko, publicado en el 2009, y el de la doctora Weber en el 2014. Ellos destacan 3 factores principales: promover y proteger y fortalecer la lactancia materna, evitar las fórmulas con alto contenido de proteínas en el lactante, y no ofrecer leche entera de vaca durante el primer año de vida. Hace poco, a finales del 2019, el proyecto o el grupo de trabajo de nutrición temprana emite unas recomendaciones precisamente para la nutrición durante la fase desde la gestación hasta la infancia temprana, y cómo tiene que ver estas influencias para el desarrollo posterior de la salud de estos niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos recomiendan o qué es lo que encuentran? Que una rápida ganancia de peso en los 2 primeros años de vida está asociado de manera consistente con un riesgo incrementado de sobrepeso y obesidad a lo largo de la vida, relacionado con la ingesta total de energía y con la calidad de la dieta, ¿no? Y también tiene relación con la densidad energética. La leche materna debe ser promovida, protegida y apoyada.
La leche materna predominante o parcial debe ser alentada si es que no puede lograr lactancia materna exclusiva. La fórmula infantil convencional comparada con leche humana va a inducir a una ganancia acelerada de peso durante el primer año. Se han visto raros casos en leche materna, en leche humana, en el niño que recibe leche en lactancia materna exclusiva, pero esto es muy raro en realidad. No se encontró una evidencia concluyente si el niño recibía leche materna exclusiva versus mixta. La leche materna tiene un efecto en la reducción del sobrepeso y la obesidad asociado, pero básicamente asociado, y este porcentaje mejora en relación a la duración de la leche, de la alimentación con leche humana. Asimismo, es importante destacar que las fórmulas con menor contenido de proteínas previenen la excesiva ganancia de peso y o el depósito de grasa visceral, que es tan importante para el perímetro abdominal, que es la característica básica del niño o de la persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, ¿no? Adicionalmente, evitar el uso nuevamente de leche entera de vaca durante el primer año, porque induce aumento de la ingesta proteica con un incremento de la energía acumulada y por lo tanto mayor riesgo de sobrepeso y de obesidad. La alimentación complementaria no debe ser dada antes de las 17 semanas ni después de las 26. Limitar la recomendación del proyecto, del grupo de trabajo, es en menores de 3 años, no debería usarse azúcares añadidos en menores de 3 años, y la introducción complementaria antes de las 15 semanas está asociado a adiposidad en la niñez. Entonces, como hemos visto, es muy importante tener en consideración la alimentación que recibe el niño en estas primeras etapas. El crecimiento del niño, del infante, es un crecimiento, yo diría, primordial, ¿no? Es de suma importancia tener en consideración esta fase plástica, esta fase vulnerable, a la luz de todo lo que se ha venido encontrando en las últimas décadas y de cómo tienen que ver el desarrollo de estas enfermedades ahora con el tema de la pandemia y de los factores de riesgo, de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, de dislipidemia. ¿Dónde es que comienza este proceso? Este proceso comienza en etapas muy tempranas de la vida, y quienes estamos a cargo de los niños nos compromete, nos reta y nos invita, uno, a estar constantemente actualizados, a revisar cuáles son las recomendaciones últimas en alimentación, qué es lo que tenemos que recomendar a la madre y qué alternativas tenemos en lo que se refiere a nutrición en estas primeras etapas de la vida. Muchísimas gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, terminé. Julio, ¿me confirmas, por favor? ¿Me escuchan? Claro, Dani, ya puedes iniciar, te escuchamos bien. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Soy Daniela Candazami, gerente de producto de Sanulac. Primero quisiera aprovechar el espacio para agradecerle a la doctora Marianela por su excelente charla. Y segundo, quisiera hablarles de un problema que está afectando a la nutrición de nuestros niños y que va en aumento.
Como ustedes saben y como ya lo dijo la doctora Marianela Sánchez, la leche materna es el mejor alimento para el niño. Debido al dinamismo de sus macronutrientes y a los múltiples beneficios que estos tienen, no hay nada mejor que la leche materna. Es inigualable, siempre disponible y a temperatura ideal. Pero lastimosamente no todos los niños pueden beneficiarse de la lactancia materna. Y es por eso que hoy lo que comen los niños va a afectar su salud por el resto de su vida. Y este es el problema que nos está preocupando. Actualmente el exceso de peso en la infancia es una epidemia real. 1 de cada 3 niños la padece. Y esto aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes y dislipidemias. Y está demostrado también que las personas que han presentado estos problemas también tienen un alto riesgo de desarrollar complicaciones y mortalidad en la enfermedad del SARS-CoV-2. Es por esto que los expertos hablan de un choque de pandemias, exceso de peso más COVID. Doctores, en este punto, por favor, les invito a reflexionar. El poder de intervenir está en sus manos. Su rol como orientadores a las mamás es muy importante. Es por eso que nosotros, comprometidos con nuestro compromiso de lograr un mundo más saludable a través de una adecuada nutrición los primeros años de vida, quisiéramos presentarles nuestro sistema Olilo Alula Gold, con nuestro Alula Olilo Gold S26 para niños de 0 a 6 meses, Alula Olilo Gold Pro 1000 para niños de 6 a 12 meses, con nuestra Alula Olilo Gold para niños de 1 año en adelante, nuestra Alula Olilo Gold Progress, con el dinamismo de los macronutrientes que tiene la leche humana para que los niños crezcan saludables. Y además que ahora tiene una nueva imagen, pero con la misma calidad y confianza de siempre. Recuerden, nuestra Alula Olilo Gold es nutrición que impacta la vida. Y en la siguiente diapositiva quisiera demostrarles algo que me gusta mucho. En esta diapositiva ustedes van a poder ver la comparación de los macronutrientes de la leche humana versus nuestras fórmulas. Primero vamos a empezar con Alula Olilo Gold S26. Como ustedes pueden ver en la parte de arriba, la leche humana tiene un 26% de alfa-lactoalbúmina, la proteína principal. Igualmente, nuestra Alula Olilo Gold tiene un 26% de alfa-lactoalbúmina para asegurar el crecimiento saludable del niño. Igualmente, la leche humana tiene un 70% de CN2-palmitato y nuestra Alula Olilo Gold S26 también tiene un 44% de CN2-palmitato, muy cercano a lo que tiene la leche humana. Y en cuanto a lactosa, la leche humana tiene 100% lactosa, 0 azúcares añadidos, y nuestra Alula Olilo Gold también tiene 100% lactosa. En cuanto a nuestra Alula Olilo Gold Pro 1000, ustedes pueden ver que la leche humana tiene una relación suero-caseína de 50-50%, al igual nuestra Alula Olilo Gold Pro 1000, y tiene 100% lactosa, igual que nuestra Alula Gold Pro 1000, además de que tenemos alfa-lactoalbúmina. Y por último, en nuestra Alula Olilo Gold Progress para niños de 1 año en adelante, igualmente, la leche humana tiene un 50-50% de relación suero-caseína y nuestra Alula Olilo Gold Progress tiene una relación 40-60, a diferencia de otras fórmulas infantiles que tienen 20-80. E igualmente 100% lactosa, 0 azúcares añadidos. Recuerden, doctores, el poder de intervenir está en sus manos. Les recordamos no interrumpir el sistema Alula Olilo Gold para poder asegurar un crecimiento saludable en los niños. Y quisiera aprovechar el espacio también para recordarles que tenemos nuestras fórmulas especiales con nuestra Alula Olilo Gold S26AR, Alula Olilo Gold S26 Comfort, Alula Olilo Gold S26 sin lactosa, Alula Olilo Gold S26 PDF, Alula Olilo Gold S26 Nursoy y Alula Olilo Gold S26 HA. Recuerde, Alula Olilo Gold es nutrición que impacta la vida, ahora con nueva imagen, misma fórmula, calidad y confianza. Muchísimas gracias por atenderme y quisiera ceder la palabra al doctor Benjamín.
Muchas gracias, Daniela. Gracias por tus palabras, gracias por este recordatorio que es interesante, que sepan las opciones que existen y que podamos operar con portafolio que está apegado a todas las directivas y a todas las reglamentaciones internacionales que pueden ayudar en los tratamientos nutricionales de los bebés. Agradezco a la doctora Marianela Sánchez esa excelente presentación que me parece fabuloso. Y ya tenemos algunas preguntas. Les voy a recomendar a nuestros acompañantes, a todo el público que nos acompaña esta noche, que nos pongan en donde dice preguntas y respuestas QIA, o si quieren en el mismo chat, ya que al final de la conferencia de la doctora Ana Cristina estaremos dando una ronda de preguntas y respuestas con las dos ponentes. A continuación, para dar seguimiento a nuestra jornada de esta tarde y noche, vamos a tener la conferencia de la doctora Ana Cristina Gómez. La doctora Ana Cristina Gómez es médico pediatra de la Universidad de Antioquia. Es magíster en nutrición clínica pediátrica de la Universidad de Chile. Tiene un doctorado en nutrición y alimentos en la Universidad de Chile y docente titular de la Universidad de Antioquia. Como pueden ver, tiene una experiencia importante en investigación y en docencia, además de la parte clínica, por lo que la conferencia que nos va a dar esta noche, lactancia materna y patrones de crecimiento, que es lo esperable, va a ser una conferencia muy interesante para complementar y que podamos tener las preguntas y respuestas al terminar su sesión. Doctora Cristina, la dejo con su auditorio y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para compartir acá mi presentación. Y agradezco a la doctora porque dejó muy bien parada la leche materna, que es mi principal intención, ya que hoy voy a hablar del impacto o lo que podemos esperar de los patrones de crecimiento con respecto a la lactancia materna. Entonces, lo primero es tener claro, como nos lo dejó ya la doctora, claro, va a ser un breve, por este tema, un breve pasón, y es entender que la lactancia materna protege contra la obesidad en las etapas posteriores. Hay un metaanálisis muy importante que nos da un OR que asocia protección a lactancia materna con un intervalo de confianza que no se cruza por el 1 siendo significativo, y también hay investigaciones que hablan de que no solo la lactancia materna de manera exclusiva los primeros 4 meses, sino que mientras más tiempo se logre, es mucho mejor la lactancia. Acá llegamos hasta el 9º mes, pero miren que el OR va comparándolo con un OR de 1, una duración de una lactancia materna menor de 1 mes, 3 meses es mejor el efecto protector, 4 a 6 meses es mejor, y cuando llegamos a 9 meses es muchísimo mejor. O sea, la lactancia materna es buena hasta la última gota. No quiero decir que por encima de los 9 meses debamos pararla, tenemos que acoger las recomendaciones, pero lo que quiero decir es que cualquier momento que aprovechemos de la lactancia tendrá un efecto protector en obesidad infantil. Cada mes de lactancia materna se asocia a una reducción en el 4% de riesgo de obesidad. Entonces, siempre hemos tratado de entender y buscar explicaciones a todo este fenómeno de la prevención de obesidad de la lactancia. Y acá es donde tenemos unos antecedentes importantes. En el 62, Max Kans hablaba de las ratas sobrealimentadas en los primeros días de vida que se convertían en obesas en la etapa adulta. Y en el 93 la hipótesis de Barker cobró mucha fuerza en los 90s, y es donde se hablaba que un niño con desnutrición fetal estaba condenado a tener dificultades metabólicas en la etapa posterior, pero luego la evidencia nos ha demostrado que importa mucho el ambiente o la exposición después del nacimiento. Acá hay un estudio muy bonito del doctor Singali Lucas, donde se aleatoriza a la población de niños prematuros. Eso pudo ser éticamente hecho en esta época porque no había, fue hecho hace tiempos, pero lo bonito de este estudio que se pudo hacer es que se asignaron algunos niños a la leche del banco
leche materna, y a otros a las fórmulas de proteína, que claramente eran fórmulas para prematuros, tenían un alto contenido de proteína, porque eso es uno de los pilares fundamentales del catch-up que estamos buscando en la prematurez. Y esos niños fueron seguidos en el tiempo. Y lo que encontramos más allá es que dividíamos los niños en terciles de consumo de leche materna. Mientras estos terciles de consumo de leche materna eran mayores, encontrábamos que, por ejemplo, la leptina era menor, contrastando en un orden. Los que menos consumían leche materna tenían una leptina mayor, mientras que los que más tomaban leche materna tenían una leptina menor. Cuando hablamos en la presión arterial pasa lo mismo también. Los terciles de mayor consumo de leche materna, las cifras de presión arterial diastólica eran menores en estos niños en el seguimiento. Y también cuando hablamos del colesterol, los niños que consumían más leche materna tenían un mejor perfil lipídico a lo largo de la vida, en el tiempo. Entonces, las concentraciones de leptina pueden programarse por la dieta temprana y este mecanismo puede relacionarse con la nutrición temprana y riesgo de obesidad en la vida adulta, como menor presión arterial, menores niveles de colesterol, que son muy importantes. Pero entonces acá hay una rueda suelta que siempre nos hemos preguntado y tiene que ver en qué es lo que hace que la leche materna tenga ese efecto, que es lo que nos hablaba la doctora anteriormente. Y hablamos de que se propone que esto se logre por una aceleración en el crecimiento temprano que está promovido por alimentos diferentes a la leche, y en específico se ha visto que el contenido proteico es el que tiene que ver con este efecto. Altos nutrientes en las fórmulas para hacer crecimiento compensador, como la proteína, y entonces, aunque no recomendamos una restricción en el crecimiento postnatal, pues obviamente tenemos que utilizar proteínas en los prematuros, está recomendado porque acá lo más importante es lo cerebral. Es muy importante, este estudio se hizo hace mucho tiempo, cuando era éticamente posible, cuando podíamos comprar leche materna con fórmulas y no se utilizaban los fortificadores. Pero lo interesante es que nos permitió entender varias cosas, porque ahora vamos a ver lo que pasó. Esta hipótesis del crecimiento rápido, fórmula láctea, y es lo que previene, es lo que favorece la obesidad. Más adelante, acá se correlacionó. Habíamos visto que en las imágenes iniciales nos habíamos dado cuenta que el tercil que consumía más leche materna era el que tenía los beneficios con leptina, con colesterol y con presión arterial. Y ahora acá lo que estamos dividiendo es en cuartiles, o sea, los que menos ganaron peso frente a los que más ganaron peso. Y acá los efectos son lo contrario. Cuando se mide la distensión de la arteria braquial, que ya estos niños habían alcanzado unas etapas de preadolescencia, de adolescencia, en esa época que se siguieron, cuando se midió esa distensión de la arteria braquial o dilatación, era mucho menor, y tener una menor dilatación habla de ya mayor rigidez y más fenómeno aterosclerótico, y es un método poco invasivo que se puede hacer con ecografía. Tenían una dilatación mucho menor los que habían ganado más peso. Entonces miren que ahí vamos viendo que estos efectos de la lactancia materna los asociamos a esa mayor ganancia de peso que está promovida por estas fórmulas con alto contenido proteico, y que a su vez también eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo mismo, la resistencia es mucho mayor, la distensión es mucho menor, la dilatación es mucho menor, que eso es negativo. En cambio, la resistencia es mucho mayor en los que ganaron mucho más peso en el cuartil superior. Entonces, ya con este antecedente de la lactancia materna en prevención y con esta importante investigación en la que se mostraron muchos efectos protectores de la lactancia materna a largo plazo para prevención de obesidad, y por las mil y unas razones que conocemos de beneficios de la lactancia materna, hay unas propuestas de alimentación que la Organización Mundial de la Salud tiene y que acogen varios organismos internacionales como el SGAM y la Academia Americana de Pediatría. Hablamos de un periodo de los 0 a 4 meses donde se habla de una lactancia materna exclusiva libre demanda, porque hay menor morbimortalidad y porque favorece un mejor crecimiento y porque
promueve una prolongación de la monorrea, o sea que ayuda como a que haya un control prenatal a nivel de salud pública. Entre el cuarto y sexto mes se habla de una etapa en la que se deben individualizar el contexto en países en vía de desarrollo como los nuestros. Se habla de idealmente promover la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes por el riesgo que pueden traer la aparición de infecciones por la exposición a alimentos diferentes que pueden tener, no son inocuos y pueden tener contaminaciones. Y se habla de un buen aporte de proteína y prevención de enfermedades infecciosas. Y del sexto mes a los 2 años se habla de lactancia materna complementaria a la alimentación, pues o al revés, la complementación complementa a la lactancia materna, pero seguir lactando porque se disminuye la menor mortalidad y favorece un mejor crecimiento. La Academia Americana y el SGAN reconocen esos beneficios, también habla de nunca lactar, complementar antes del cuarto, nunca esperar después del sexto y en total lactar por lo menos 1 año. Me gusta mucho el apellido que pone la Academia Americana en sus publicaciones, donde dice hasta que la madre y el niño lo deseen, porque también es una decisión personal que tenemos que tener en consideración. Entonces, teniendo en cuenta la importante recomendación de la lactancia materna por organismos internacionales y sabiendo también que evaluar el crecimiento es otro aspecto muy importante, porque rutinariamente se promueve en los primeros años de vida evaluar el crecimiento, ya que esto implica el estado de salud y nutricional y la calidad de vida. O sea, los médicos tenemos que estar evaluando constantemente el crecimiento para determinar cómo está siendo llevada la alimentación y si tenemos que hacer ajustes o no. Y entonces, teniendo en cuenta estos 2 antecedentes tan importantes, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio muy exhaustivo en el 93 de los patrones de crecimiento que recomendaban, que eran los del NSHS, que la OMS había aprobado, y reconoce que el patrón de crecimiento de NSHS o OMS, que era el reconocido para ser utilizado universalmente en ese momento, no representaba adecuadamente el crecimiento de los niños. Y nace la nueva necesidad del estudio multicéntrico para el crecimiento. Quiero detenerme en el estudio exhaustivo de los patrones en un detalle importante, y es en el detalle de entender que hay un componente menor de 2 años, que es el componente del estudio FELS. Porque entonces, en menores de 2 años, la NSHS tenía un importante estudio excluido, que era el estudio de FELS, que fue muy puesto en consideración por este estudio de la Organización Mundial de la Salud en el 93, ya que estos niños del estudio venían siendo alimentados predominantemente con fórmulas lácteas. Era una muestra no representativa de 867 niños blancos de clase media de Ohio, con mediciones poco frecuentes y que originaban una escala en la relación peso-talla a los 2 años, porque ya nos juntamos con otro estudio. Es decir, era un estudio en el que predominaba una alimentación que no es la que promovemos, y en la que no había una representatividad geográfica, ni étnica, ni de localización, por lo cual esto fue lo que fue tenido muy en consideración, y dado los beneficios que se habían reconocido en la lactancia materna y en el crecimiento que favorecía la lactancia materna, surge un estudio sobre los niños lactados. Se incluyeron niños lactados por lo menos 4 meses de manera exclusiva, en quienes hubieran tomado medidas frecuentes y con información detallada sobre cómo se habían alimentado más allá del 4.º mes cuando se hubiera incluido la complementaria, y sobre que hubiera un ambiente próspero para favorecer un crecimiento adecuado. 7 estudios pasaron este examen con un N de 453 niños, 2 estudios de Canadá, uno de Estados Unidos, uno de Canadá, uno de Finlandia, uno de Suecia, uno de Dinamarca y uno de Inglaterra, y 226 de los niños fueron seguidos por lo menos 1 año, que fue lo que se denominó la serie de niños lactados. Esta serie de niños lactados fue graficada con el estudio que nosotros
con los patrones de referencia que nosotros proponíamos utilizar hasta esta fecha, que eran los patrones de referencia de la NSHS, y quiero que nos detengamos a mirar esto con mucha calma. Cuando nos detenemos a mirar la puntuación Z de la relación peso para la edad en rojo, vemos que el primer mes hasta los 2 meses aumenta, pero que posteriormente, desde el segundo mes en adelante, hay una caída importante en la puntuación Z, que inicia en este segundo mes en 0.6 desviaciones estándar, cae hasta menos 0.6 desviaciones estándar. Es una caída importante que puede contrariar a quien esté evaluando al paciente, ¿cierto? Cuando miramos con la relación peso para la edad, talla para la edad, vemos que esa caída también se da a partir del tercer mes, cayendo desde 0.2 a menos 0.3, 0.5, y cuando vemos la relación peso para la talla, pues la curva también va mostrando una caída. Dijimos anteriormente que la utilidad de estos patrones mucho tiene que ver con que cada vez que vemos este paciente que estamos viendo en nuestra consulta y lo ubiquemos en un patrón, identifiquemos qué aspectos se pueden mejorar para favorecer un adecuado crecimiento. Pero si soy yo la que estoy evaluando un paciente, lactado exclusivamente como lo estamos promoviendo, hasta el cuarto, sexto mes y con lactancia más allá de los 6 meses, idealmente 2 años, 1 año, y empiezo a ver una curva que va cayendo la puntuación Z, es muy probable que alrededor del segundo mes yo esté diciendo que la adecuación de la lactancia no es suficiente y esté promoviendo utilizar fórmulas complementarias como complemento desde el segundo mes, o esté tentada entre el cuarto y sexto mes en muchos niños a iniciar la alimentación complementaria. Y entonces ahí es donde vemos una pequeña rueda suelta en este patrón. Entonces, los patrones de crecimiento son elementos esenciales en pediatría para determinar el grado de requerimientos que están siendo cumplidos, pero la interpretación de la trayectoria de los niños lactados o amamantados depende de los datos de referencia. Y si esos datos de referencia están hechos con una población predominantemente no lactado, pueden interferir en tener recomendaciones que vayan en contra de fomentar la lactancia. Y entonces, ahí es donde podemos ver que luego del estudio multicéntrico para el crecimiento, aparecen las fórmulas, estos patrones de la Organización Mundial de la Salud, que fueron unos patrones de un estudio multicéntrico en 6 países del mundo: la India, Noruega, Ghana, Brasil, OTAN y Estados Unidos, donde se aseguró que los niños fueran lactados por lo menos 4 meses con unos pesos adecuados para la edad gestacional y sin bajos pesos al nacer, con un ambiente próspero para asegurar el crecimiento, con mamás educadas y atención médica, vacunación, acueducto y ambiente libre de humo de tabaco, y arrojó estos nuevos patrones que se reconocen como un patrón prescriptivo, o sea, más que ser, son un estándar, porque nos demuestran cómo debe crecer el niño. Y lo que quiero que nos detengamos es a ver esta puntuación Z de los niños lactados de manera exclusiva, cómo cambia de manera importante cayendo el primer mes. Pero miren que los niños, ya no cabe como lo veíamos antes, ya es la desviación estándar, lo máximo que fluctúa es en menos de 0.1, pues menos de 0.1 a menos de menos 0.01. O sea, es una curva muy estable. Entonces acá yo no voy a estar tentada a decir que hay que complementar y que el niño lactado es el que tiene el problema, cuando el problema era de la población de referencia que estaba creciendo inadecuadamente, como lo habíamos dicho. Ese crecimiento inadecuado, ese crecimiento mayor, es el que favorece posteriormente la obesidad. Y entonces no vamos a exigir que el niño lactado crezca inadecuadamente, sino que buscamos todo lo contrario, que el niño incluso no lactado crezca como si fuera lactado y tenga esta curva plana.
Con respecto a los patrones de crecimiento, entre el estudio del crecimiento y que fuera arrojado el patrón de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, salió el patrón de crecimiento del CDC de Atlanta, que reemplazó en Estados Unidos el patrón de crecimiento del NSHS. Y si bien es un patrón de crecimiento con métodos estadísticos mucho más modernos, con una población de referencia con algunos criterios de exclusión importantes para brincarnos el problema que había tenido el aumento de sobrepeso y obesidad infantil en este periodo de tiempo. Miren que igual no tuvo en cuenta la alimentación y hubo un predominio de alimentación con niños en fórmula, porque era simplemente lo que ocurría. Y lo que ocurre es que cuando graficamos los niños lactados en este patrón de crecimiento del CDC, miren que sigue habiendo esta caída en las desviaciones estándar entre los 2 y los 12 meses, empezando en un 0.4 a menos 0.6 desviaciones estándar. O sea que sigue siendo un patrón que desestima o promueve prácticas para introducir fórmulas lácteas antes del año de vida. En Estados Unidos lo que se aprobó es utilizar las curvas de la OMS el primer año de vida y de ahí en adelante utilizar el patrón de crecimiento del CDC de Atlanta, que son los estudios del NSHS, únicamente con población de Estados Unidos. Acá es muy importante que tengamos en cuenta que si bien vemos que el mencionado estudio de Fels, que fue tan criticado por su metodología, ya no se incluyó sino para algunas tomas de perímetro cefálico en el patrón del CDC, no tuvo nada que ver con lo del peso en la del talla, la relación peso-talla. Sí se incluyeron estudios de natalidad y los estudios en NANES, donde estos estudios de natalidad no tuvieron criterios de exclusión por tipo de alimentación, entonces predominó la alimentación con fórmula. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Muchos países en Latinoamérica, ya el patrón de referencia que más estamos utilizando es el patrón de referencia de la Organización Mundial de la Salud. Hay 2 países que siguen utilizando patrones de referencia propios, como son Cuba y Venezuela. En Colombia, si bien por resolución del ministerio, no se usa el patrón de referencia colombiano que hay del crecimiento, cuando se lee la metodología del patrón de referencia colombiano, no se habla claramente de exclusión por tipo de alimentación con fórmula o lactancia en etapas iniciales, entonces podríamos tener el mismo problema de comparar al niño lactado con el no lactado como referencia y pensar que el problema es del lactado e incurrir en prácticas inadecuadas. Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Entonces, acá, para que finalicemos esto, es muy importante que tengamos en cuenta, como bien lo mencionó la doctora, que hay muchos beneficios. Además, ahora nos hemos metido mucho con el tema del peso, pero hay beneficios en prevención de alergia, de morbimortalidad infantil, beneficios para la madre en prevención de cáncer, de sangrado posparto, beneficios por los cuales ya hay unas recomendaciones muy claras de lactancia materna exclusiva muy cercana al 6º mes, nunca antes del 4º mes, y por lo menos durar 1 año. La Organización Mundial de la Salud habla de ojalá llegar a los 2 años, por esto de que la leche materna pueda aportar un 50% del requerimiento de proteína y un 30% del requerimiento de energía hasta los 2 años. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque todavía oímos comentarios como la leche después del año no sirve. Yo fui una mamá que lactó relativamente, pues ya tengo un hijo de 7 años, agradezco que las cosas estén cambiando enormemente y haya mucho más concientización sobre la lactancia, pero en el momento que lacté oí muchos comentarios por parte de personal médico con respecto a que no había sentido de lactar por encima del año de vida. Entonces, es muy importante
que si le estamos apostando a estos dos pilares de la lactancia materna exclusiva y total de por lo menos 1 año o 2, los patrones de crecimiento que utilicemos en el país que estamos utilizando, verificar siempre la fuente y el comportamiento y la alimentación de esos niños durante este periodo de tiempo, para no estar comparando nuestros niños lactados con niños predominantemente no lactados y tomar decisiones inadecuadas, porque nos da la falsa idea de inadecuación de la lactancia materna, lo cual favorece intervenciones, porque entonces hablamos de que somos muy promotores de la lactancia, de que nos encanta, pero si estamos utilizando un patrón que día a día nos dice que nuestro niño está disminuyendo en desviaciones estándar, probablemente, y creyendo que con argumentos estemos aconsejando complementar innecesariamente. Y es por eso que incluso el niño no lactado se favorece de ser comparado con el niño lactado y de ver y tratar de tener en él el crecimiento que podría ser considerado subóptimo, pero no, es que fue lo óptimo crecer menos a partir del 2.º mes para poder favorecer toda esta situación. Y este es como el mensaje, viéndolo de manera adecuada, estamos bien parados en Latinoamérica, porque el patrón de referencia que más estamos utilizando es el de la OMS, y este es el patrón que nos deja muy bien parados en intervenciones con lactancia. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta excelente conferencia. Creo que este par de conferencias que hemos visto esta tarde nos han ayudado a complementar, porque son ambas pues información que se van de la mano. Si la doctora Marianela nos ayuda también abriendo su cámara para que estemos juntos en este cierre de sesión con las preguntas y respuestas, va a ser muy favorecedor para nuestros acompañantes o nuestros invitados. Creo que los tópicos que mencionó la doctora Marianela relacionados con temas incluso antropológicos y evolutivos, la importancia de la especificidad de la leche. Me gusta mucho cómo aborda el tema hablando sobre leche humana más que leche materna, hace la especificación sobre pues la diferencia entre especies, que a final de cuentas nosotros como pues Homo sapiens que somos dentro de los mamíferos, pues hay una diferencia en cuanto a la velocidad de crecimiento. Y esto que está sucediendo al no tener una plena conciencia de la diferencia que existe en los patrones de crecimiento dependiendo del tipo de proteína, del tipo de elementos que contiene cada fluido, pues esto puede generar las consecuencias que vemos ahora en muchos de los artículos que menciona la doctora Cristina, en donde vamos a ver cómo cambian las desviaciones de estándar, porque inclusive entre diferentes razas y diferentes etnias hay patrones de crecimiento distintos. La genética también tiene que ver. Por eso lo más importante es hacer la medicina específica de acuerdo al paciente y saber que existen elementos nutricionales que pueden apoyar cuando son necesarios. Siempre, y lo han mencionado nuestras dos expertas en varias ocasiones, lo más importante es pensar en la leche humana, la leche de la mamá, que es lo mejor que le puede tocar al bebé. Y en ocasiones, en nuestra región, en Latinoamérica, a veces es complicado por muchas condiciones, entonces hay que buscar qué es lo más adecuado para ese bebé. Saber, de algo que a mí me pasa mucho, ¿no? Que de repente dicen, todas las leches son iguales. Yo pienso que ni son leches ni son iguales, son fórmulas que se utilizan y deberían de utilizarse más bien como medicamentos que van a complementar la alimentación del bebé con razones específicas y un cuidado específico. Y me gustaría ir hacia la sección de preguntas y respuestas. Doctora Marianela Sánchez, si nos puede acompañar. Sí, porque sí, les escucho, pero no puedo abrir mi cámara. Qué raro. Bueno, qué bueno que nos escucha, doctora, es lo importante. Sí, me ayudan en abrir la cámara. Por ahí, Julio, si nos puedes ayudar, si puedes hacer algo, te lo agradezco mucho. Vamos con algunas de las preguntas que vienen. Aquí, sí, claro. La doctora Ursinda María Labatén Lucas. Buenas noches, gracias por tan excelente charla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Le proporcionará al recién nacido anticuerpos la madre si fue vacunada apenas unos días previos al parto? Por ejemplo, en caso de
un recién nacido que nace por trabajo de parto pretérmino o prematuro? Y gracias por la pregunta. A ver, durante el embarazo sabemos que existe traspaso de inmunoglobulinas, ¿cierto? Inmunoglobulina G materna es transferida vía transplacentaria, eso está demostrado, en cualquier fase del embarazo. Entonces, incluso se ha visto que existe algún efecto protector, por ejemplo, contra el sarampión, contra la inmunoglobulina G materna, ¿no? Por eso es que se recomienda que la vacuna contra sarampión pueda ser dada bordeando los 12 meses de edad. Esa es una de las razones. Entonces, en el tema del parto prematuro, de la misma manera, el traspaso de anticuerpos maternos, sobre todo de inmunoglobulina G, ocurre en cualquier momento, o sea, mejor dicho, no en cualquier momento, durante todo el tiempo del embarazo, ¿no? Entonces, es cierto que el prematuro no ha completado totalmente su maduración, pero si hablamos en lo que es el desarrollo durante la concepción, al iniciar el tercer trimestre, el niño está prácticamente completo en lo que son los órganos y sistemas, y lo que falta es la parte funcional. Entonces, ese sistema inmunológico, como mencionamos hace un momento en la conferencia, lo que falta es ampliar el número, ampliar sus competencias, ¿no? Entonces es por eso que precisamente el traspaso de anticuerpos durante la gestación, y si a eso unimos la lactancia materna o la leche humana, que va a favorecer el ingreso de otros tipos de inmunoglobulinas transferidos desde la mamá hacia el bebé, pues este sistema inmunológico adquiere con las competencias adecuadas, y además en este periodo de ventana en el que todavía su sistema o su inmunidad no está del todo desarrollada, es la alimentación, la leche humana, la que le favorece dándole los elementos que necesita. Incluso si ya nos dirigimos específicamente a la alimentación con leche materna, hay varios estudios que han demostrado incluso que podría mejorar el efecto de algunas vacunas, ¿no? Hay estudios que se relacionan con la vacuna contra hemófilos influenza tipo B, que se recibe a los 2, 4 y 6 meses, contra el tétanos, que también va dentro de este componente de las vacunas, las pentavalentes o las hexavalentes, que potenciarían el efecto de estas vacunas al recibir todos estos elementos inmunomoduladores durante este periodo vulnerable, que son los 2 primeros años de vida, y en específico cuando recibe de manera exclusiva estos 6 primeros meses de vida extrauterina. Muchas gracias, doctora. Doctora Cristina, ¿quiere comentar algo complementario a esta pregunta? Creo que ya una muy buena respuesta. Muy completa, ¿verdad? Sí. De acuerdo con usted. Buenísimo. Muchas gracias, doctora Sánchez. Por aquí tengo una pregunta que no entiendo muy bien. Dice, ¿qué conclusión altus del inicio de la lactación? Asumo que esto más bien está porque ha dado 2 opciones. Entonces pregunta que cuándo iniciar la alimentación complementaria. Si es cuando el niño saborea al ver comer, asumo que esto es más bien como de pérdida del reflejo de extrusión, o a los 6 meses. Es que ahí veo que hablan de 2 corrientes o 2 vertientes. Yo no la vería como tal, no lo vería, y siempre he pensado que si hay algo que nos da la vida es la capacidad de individualizar y contextualizar. La verdadera razón por la que organismos o entidades como la Organización Mundial de la Salud promueven que ojalá la lactancia materna sea hasta el 6º mes, no es porque el niño no tenga las habilidades para comer, porque las tiene muy probablemente desde el 4º, pero tiene que ver con la prevención de aparición de enfermedades infecciosas y reducción de morbimortalidad, además por la adecuación de la leche materna. La leche materna nos da todo lo que necesitamos hasta el 6º mes, siendo dada de manera exclusiva. Pero, por ejemplo, en Colombia, no sé, me corregirá la doctora Marianela cómo funcionan en Perú, la duración, por ejemplo, del periodo en el que la madre no trabaja luego del parto llega hasta el 4º mes. ¿Cierto? Y estamos teniendo una serie de situaciones, por ejemplo, muy complejas, de un montón de mamás que promovieron la lactancia, lactaron de todo. Los niños no reciben tetero,
no reciben otras cosas, están teniendo unas situaciones muy complejas, extraen, dejan todo muy organizado, generan una situación, hablamos de mamás con educación, mamás donde hay un ambiente, condiciones apropiadas de higiene, salubridad, de todo esto, y muchas veces uno ve que el niño está pidiendo comer desde antes, tiene un sostén cefálico, se sienta, quiere pertenecer a la comida y se dan todas esas condiciones y por ejemplo yo veo que en este momento se favorece y se dinamiza mucho la relación. Si uno empieza a meter ahí la complementaria, el niño la recibe con tranquilidad, la madre sigue lactando, pues y promoviendo su lactancia, pero son situaciones bien importantes que hay que individualizar. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en área rural con la universidad, en Turbo no hay ni siquiera acueducto, es un área muy vulnerable de Colombia y probablemente cada que vaya allá no me canse de decir que hay que lactar exclusivamente hasta sexto mes, porque cada que se le da algo de comer a esos niños estamos en riesgo muy alto de que esté consumiendo cosas que no son higiénicamente preparadas y nutricionalmente adecuadas. Entonces yo no creo que sean vertientes, sino entender muy bien los lineamientos, nunca antes del cuarto, nunca después del sexto, porque ya luego de ahí aparecen las brechas y aparece esa gama de la mitad donde esperamos lograr hasta el sexto, pero que tampoco se vuelve una camisa de fuerza. Lo digo porque hace poco me llegó al consultorio una mamá que había renunciado a su trabajo, porque el niño no quería ni siquiera recibir los teteros que le dejaba de su leche preparada. La mamá estaba en una situación relativamente vulnerable porque su esposo estaba desempleado. Y ella tomó la decisión de renunciar porque todo el mundo le dijo que la niña tenía 5 meses y que no le podía empezar a dar comida. Esa niña en particular estaba velando, quería comer, le empezamos a dar comida y ella pudo conseguir un trabajo más tranquila, le daba su leche cuando estaba y dábamos comida en una adecuada preparación higiénica. Entonces, esas son como la individualización a la que me refiero. Sí, creo que coincido con usted, doctora, en el tema de individualizar, por eso mencionaba que hay que saber bien cómo es el paciente, cuál es su entorno, cuál es incluso su antecedente familiar para ver cómo es, porque esta brecha entre los 4 y 6 meses es lo que fisiológicamente también permite esta introducción de otro tipo de alimentos. Pero a final de cuentas, por ahí hay comentarios incluso que al final de no causar ninguna confusión mencionan que la OMS dice que hasta los 6, no, la OMS que menciona es que exclusiva es 6 meses, pero posterior se puede seguir dando hasta los 2 años y le siguen nutriendo al bebé. Eso no es que a partir de los 6 entonces ya no le das leche. Si tienen la posibilidad es lo mejor que pueden hacer definitivamente, ¿no? Y eso creo que es algo que debe de quedar muy, muy, muy claro, ¿no? La importancia que tiene. Mencionan aquí también, la cantidad y calidad de las proteínas mayores a la leche materna es lo que induce como factores de riesgo a la obesidad, hipertensión y diabetes, entre otras complicaciones en la niñez y adolescencia. Esto se mantiene aún con los cambios actuales en las fórmulas infantiles. Esta es interesante, esta pregunta, porque se mencionó por ahí algunos de los patrones de crecimiento y de los cambios que se han introducido. Y la doctora Sánchez mencionó en su conferencia algo sobre el tipo de proteína, ¿no? El tipo de proteína que existe, que es proteínas del suero predominantes y alfa-lactalbúmina. Creo que eso es algo importante, el dejar claro que hay diferencia entre los elementos que se pueden usar. Cuando uno quiere simplificar el beneficio de la leche materna para prevención de obesidad, es que hay, como lo hablaba la doctora Marianela, hay 1001 factores que intervienen. De hecho, hay una publicación que me pareció muy bonita una vez, porque habla no solo de la composición. Hay un estudio donde se demuestra que de ser extraída la leche materna, el efecto protector se puede reducir de alguna manera y tiene que ver con que mucho de lo que tiene que ver con prevención tiene que ver con conducta alimentaria y ese es un acto de confianza que cuando yo doy al niño del seno, yo lo miro a él para ver si está bien y no estoy midiendo la leche. Muchas veces el hecho de poder medir la leche y hacer consumir más onzas o estar pendiente, no quiero decir, pues obviamente es una de las cosas que se ha implicado también para que tengamos en cuenta que es que son muchas variables en la ecuación. Entonces,
el hecho de que yo ya esté mirando cuánto, y entonces a mí me dijeron que tiene que tomar es 4 y no 3 y empezar y no estar mirando solo el niño, que es lo que ya hoy se conoce como alimentación receptiva, mirar al niño para saber si él está bien y no estar mirando es las porciones y las cantidades todo el tiempo para decidir si va a estar bien o no. Eso tiene efectos. Entonces hay algo importante. Yo estudios más recientes comparando, hay un estudio posterior que inclusive lo compartieron, donde ya, por ejemplo, se hablaba de que se había invertido un poquito con los nuevos patrones y con las leches de fórmula de nueva generación, que pues tienen más en cuenta la cantidad de proteína, no solo en la cantidad, sino en la calidad, pueden no favorecer tanto el exceso de peso como se favorecía anteriormente con un patrón hecho con niños lactados. No sé, la doctora ahí que... Sí, Benjamín, si me permites. Claro, por favor. Sí, complementando con lo que dice la doctora Gómez, lo mismo, ¿no? O sea, a raíz de todos estos investigaciones, los hallazgos que se han encontrado precisamente en los niños que crecen aceleradamente, también hablando de los sucedáneos de leche humana, la industria farmacéutica también ha tenido o debería tener que poner en valor estas características. Y progresivamente la historia se ha visto que ha habido una reducción del nivel de proteínas en las fórmulas infantiles, a diferencia de lo que era hace muchos años, o tan solo para mencionar el nivel y el tenor que usa el estudio de Koletzko, ¿no? Cuando inicia su trabajo. Entonces, el reducir el nivel de proteínas tampoco es digamos, una fórmula fácil de realizar, porque como menciona la doctora, existen una serie de variables y precisamente la leche humana es tan compleja que no se trata solamente de reducir un elemento, porque podemos alterar toda la conjunción de variables que existen en la alimentación. Entonces, la reducción básicamente es la industria, digamos, farmacéutica, que ha tenido mayores beneficios o aproximándose más al perfil de la leche humana, es quien ha reducido en función de mejorar el nivel de, como has mencionado hace un momento, de la proteína de alfa-lactoalbúmina, precisamente porque es una proteína de muy poco peso molecular en comparación al resto de las proteínas. Sabemos que las proteínas tienen un gran peso molecular. Sin embargo, alfa-lactalbúmina tiene un peso molecular bastante corto en comparación al resto, y permite precisamente este perfil de aminoácidos. Entonces permite bajar el nivel, mejora el perfil de aminoácidos. Eso es lo que se conoce como la variable entre la calidad y la cantidad, ¿no? Que es lo que tiene leche humana, es precisamente eso. O sea, como yo les mencionaba, el comité de expertos lo que busca es eso. O sea, no demos solamente buscando un solo factor, sino la conjunción de factores, que es lo que beneficia a leche humana, que es la parte inmunológica, la parte nutricional y las variables, las variables bioquímicas, o sea, lo que se parece en el niño, ¿no? Favoreciendo ese crecimiento más lento. Ya la doctora ha mencionado, ponemos nosotros a los niños en una curva anterior y pues el niño está en déficit de crecimiento. Las curvas de OMS 2006 están precisamente basadas en niños alimentados con leche humana. Entonces, ese es el patrón de crecimiento que nosotros deberíamos apuntar a seguir. Y pues quien no se puede beneficiar, como mencioné en la conferencia y lo ha dicho también la doctora, exclusivamente de leche humana, y que tenga que utilizar una alimentación con una fórmula mixto, o cortar la leche humana antes del tiempo, entonces busquemos aquellos elementos que sean más parecidos a leche humana en lo que se refiere a la calidad y a la cantidad de nutrientes. Y coincido completamente, porque al ser un estándar de oro, la leche humana, que es lo que utiliza como base cualquier empresa que se dedique a producir fórmulas infantiles, además de que existe una regulación con el códex, con las normas oficiales, con los reglamentos locales también, de todos modos es muy importante saber que la investigación evoluciona más rápido que la normatividad. Y hay que estar actualizados para poder cuestionar en el consultorio a todo aquel que viene a informarnos sobre los productos que tienen.
eso creo que yo siempre trato de ponerlo en la mesa con las personas que nos acompañan en algún evento. Cuestionen a la gente que les llevan a promocionar un producto, cuestionen porque hay tablas específicas de los elementos que contiene la leche humana, y ahí es en donde se puede hacer la comparación. Si te dicen, no, pues es que tengo tantos tipos de carbohidratos y tengo un porcentaje de maltodextrinas. Bueno, ¿por qué tienes maltodextrinas? ¿Para qué es? ¿Por cuánto tiempo se va a usar? Porque la leche humana tiene lactosa, al 98%, 2% son oligosacáridos, pero es la mayor parte la lactosa. Son detalles que debemos nosotros como profesionales cuestionar para tener la mejor opción para los pacientes que atienden, ¿no? Por aquí preguntan, no dice nombre, pero ¿hay algún problema de salud en el bebé que conlleve a limitar la lactancia materna antes de los 6 meses de vida? Es mínimo la cantidad de problemas. Pero limitar es quitar. Yo asumo que sí, lo ponen como limitar. Yo creo que va por ahí la pregunta. Pero la galactosemia. Pero es un porcentaje bajísimo. La galactosemia. O si existe, por ejemplo, un problema de cáncer, por ejemplo, que tenga quimioterapias que puedan pasar la... Pero dice problema de salud en el bebé. Pues claro, en el bebé tiene toda la razón. Hablan de alergias a la proteína de la leche de vaca. Yo creo que se ha usado mucho desde diagnóstico para quitar muchas lactancias innecesariamente, porque puede haber paso de componentes proteicos de la dieta de la madre, ¿cierto? Por la lactancia. Pero primero, pienso que es un diagnóstico el que se ha usado mucho, ya muchos síntomas los estamos catalogando de alergias sin necesidad. Y segundo, pues ahí la alternativa más importante sería inicialmente hacer una dieta a la madre cuando se necesite hacer, porque también creo que se está usando de la dieta a la madre en la alergia a la proteína de la leche de vaca, y pues quitar una leche materna, que es algo que uno que con frecuencia, por lo menos en mi práctica veo que lo están haciendo mucho por alergia. Creo que es algo pues que muy excepcionalmente se debería hacer. Sí, coincido con la doctora totalmente. Incluso la mayoría suele ser una intolerancia más que una alergia. Y sabemos que las intolerancias, la mayoría son leves, moderadas y suelen mejorar con el tiempo, ¿no? O sea, conforme el niño desarrolla y mejora su sistema gastrointestinal, desarrolla su tracto gastrointestinal y su función, estas intolerancias desaparecen, ¿no? Las verdaderas alergias a las proteínas de leche de vaca no debería suspenderse la leche humana, y tener mucho cuidado con el tema de, como dice la doctora, la dieta a la mamá, ¿no? O sea, definirlo bien y claramente para, en ese caso, hacer una dieta especial a la mamá, pero sin suspender la leche humana. O sea, razón por sí misma, incluso si uno revisa todo lo que mencionabas hace un momento, Benjamín, los medicamentos que la mamá pueda usar son mínimos, incluso ni siquiera todos los medicamentos quimioterápicos, ¿no? Tampoco, uno entra a la página, hay una página libre. Y lactancia. Que así es, y lactancia, y uno revisa ahí, y el riesgo es mínimo, ¿no? Es mínimo. Entonces, eso como quienes hacemos pediatría, tenemos que estar bien, yo creo que pendientes, y eso es un mensaje de repente para los que nos escuchan, entren a la página y lactancia, porque a veces se contradice con lo que le indica el otro profesional de la salud a la mamá, ¿no? Sí, coincido con la doctora, que desafortunadamente, por no decirle a un paciente que no por pena, doctor, estoy tomando este medicamento, ¿qué hago con la lactancia? Entonces, yo no voy a mirar, no voy a leer, qué pena, más bien le digo que deje lactar. Y ahí el consejo más desafortunado es decirle que deje de lactar. Fíjese en su página de lactancia y va a ver que muchas condiciones, situaciones, medicamentos, enfermedades no contraindican la lactancia, y se puede lactar en la mayoría de los casos. Y además esto, aunado a lo que han comentado, y yo vuelvo e insisto en el tema de ser muy críticos e informarnos sobre lo que nos están poniendo en la mesa con las promociones. Por ejemplo, lo que mencionaba la doctora Gómez, una indicación por un problema patológico del bebé, que sería galactosemia, estamos hablando de 1 en 60 o 1 en 60,000, 1 en 40,000 cuando es galactosemia clásica. Eso no es algo que sea frecuente.
no hay una razón específica. Si lo buscamos, es muy poco lo que prohíbe o lo que contradice la lactancia. Por lo tanto, pensemos que eso siempre va a ser. Y el tema del sobrediagnóstico de APLB también es bien importante, porque como dice la doctora Sánchez, existen trastornos gastrointestinales que son transitorios. Son trastornos que van a quitarse a los 4 a 6 meses de edad por la madurez del tracto gastrointestinal. Y eso no quiere decir que tenga alergia. Ahora aquí, por ejemplo, también preguntan por ahí, a un recién nacido con reflujo, ¿qué leche le puedo dar? La de la mamá. Lo primero es la técnica de alimentación. Si existe algún reflujo persistente, si existe alguna variación anatómica, si existe algún otro problema, entonces pensamos en otro abordaje terapéutico. Es lo que pienso yo. No sé qué piensan ustedes, doctora. Sí, una cosa es la enfermedad o reflujo gastroesofágico y otra cosa es el reflujo, ¿no? Y en el niño ya estamos hablando de que es inmaduro y en su funcionalidad, ¿no? Eso que hay que tenerlo bien presente, porque a veces creemos que también es anatómico y la anatomía está lista, en la funcionalidad, y cada niño, como dijo la doctora, va a tener su tiempo. Existe un promedio, pero cada niño tiene su intervalo, cada niño tiene su proceso de desarrollo y es cuestión de, como se mencionó, ¿no? O sea, individualizar la atención. Mucho tiene que ver en la atención, en la consulta ambulatoria, la tranquilidad que se le pueda dar a la mamá. Recordemos que la mamá también está en un periodo muy vulnerable. Entonces, la tranquilidad que se le pueda dar a la mamá, la información que se le brinda a la mamá, el acompañamiento, el seguimiento, el demostrarle que su niño va creciendo bien, que el proceso es transitorio. Y bueno, pues obviamente en ese interín vamos a ir buscando otras probables causas que, como hemos mencionado, cada vez van siendo, mientras más abrimos el círculo, más alejado es y menos probable es que tenga una patología un poco rara, ¿no? Que realmente tenga que ser estudiado de manera especial, y yo creo que el tip está en individualizar cada caso. Individualizar y también informarnos. Hay por ahí una pregunta que refuerza esto que yo les comento, de que no nos llevemos a la mente lo que nos dicen, sino lo que nos convence de acuerdo a lo que leemos como profesionales, que realmente la base de la ciencia es cuestionar. Y eso no se puede perder. Aquí nos preguntan, realmente, está puesta así la pregunta por alguien de los que está escuchando, ¿realmente cuál es el beneficio del lóbulo de grasa de la leche materna y el FGM? Eso es un claro ejemplo de lo que vemos nosotros en todos estos materiales publicitarios. Porque a final de cuentas, si nosotros vemos cuál es la cantidad que contiene de este tipo de compuestos, la leche humana como tal, lo más adecuado es conocer cómo está conformada la leche humana. Hablamos de los triglicéridos que contienen las grasas. ¿Cómo está la posición estereoscópica de los triglicéridos en la leche humana? Esa sería la pregunta interesante, porque lo demás llega a ser como estos oligosacáridos de leche humana, ¿no? Los oligosacáridos que llegan a ser 2% de lo que contiene es muy poco. Lo que hablamos a veces también de los probióticos, ¿no? Todos los probióticos, ¿cuántas cepas existen? Como para decir, tengo 1 o 2 probióticos, ¿realmente hace una diferencia clínica sobre el bebé? Es muy diferente, porque la leche humana tiene más de 350, 400 elementos, y una fórmula puede tener 40, 42. Es imposible igualarlo. Entonces, este tipo de preguntas como la que nos hace el doctor Chan, es muy importante que se cuestionen si realmente hay una diferencia en el aspecto clínico de lo que nos están llevando a la mesa. No sé si quieran que veamos si hay alguna otra pregunta aquí, o vamos dando camino a Dani, porque tampoco quiero excederme en el tiempo. Ha sido muy interesante y veo que la gente sigue conectada y todo y haciendo preguntas, pero en lo que se abre su pantalla, Daniela, para ya pues agradecerle, voy a ver si hay alguna otra pregunta que salga diferente de lo que hemos conversado. Dani, ya llegaste por aquí. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, doctora. Pues sí, creo que las preguntas que vienen en los chats externos son parecidos, que sea lactación, que los tiempos para lactancia materna. Bueno, podemos proceder a darle las gracias. Yo le voy a dar el camino a Dani, pero antes de eso quiero agradecerles, doctora Cristina, doctora Marianela, por su espacio, por su tiempo, por su investigación. Dani ya se nos fue, pero le voy a dar la palabra a ella. Y bueno, obviamente a todos los que nos acompañaron y haciendo preguntas, voy a dejarlos con Daniela para que despida el evento. Y doctoras Gómez y Sánchez, muchísimas gracias por su tiempo y por su conferencia. Gracias por la invitación. Hasta luego. Dani, te dejo con el auditorio. Gracias a todos. Gracias.
Muchas gracias, Benja. Igualmente agradecer a las doctoras por las excelentes charlas y recordarles a todos nuestros doctores invitados que el siguiente módulo, el módulo 2, va a ser el 20 de abril. Por favor, para que estemos puntuales, no se olviden de acompañarnos. Vamos a tener unos excelentes temas igualmente. Y muchas gracias nuevamente por estar presentes en esta noche. Vamos a seguir nosotros. Igualmente estamos estando presentes con nuestro... todo el itinerario que tenemos para educación médica continua, ¿no? Con toda la programación que tenemos, así es que por favor no se lo pierdan. Muchísimas gracias y les esperamos el 20 de abril. Oh my God.